Jorge, querido, muy buenos días. Sergio Centenaro te saluda. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Sergio, muy buenos días, ¿cómo estás? Pero qué bueno poder escucharte. Vos sabés que mi ansiedad hizo que comenzara a darle lectura a esta extraordinaria nota publicada hace 48 horas en página El regreso de las cañoneras. Pero bueno, te cuento hasta dónde llegué y vos lo continuás, ¿te parece? Conceptualmente sí, porque de memoria no me acuerdo de Por, lo que escribo hace 3 días. Claro, por supuesto. No. Ya había empezado a la lectura con, no sé si lo pronuncio bien, el mayor general del Cuerpo de Marines, Smedley Butler, que bueno, había sido multicondecorado y después empezó a escribir 5 años después, 4 años después, artículos donde decía más o menos, me parece que me hicieron trabajar como un, no sé, como un corsario, ¿no? Como un Como un pirata, gángster, como un como un gángster, gángster. claro. Ahí me quedé. Sí, bueno, y lo interesante, la época, él escribe en la época de Al Capone y del desarrollo de la mafia básicamente neoyorquina, y termina con una ironía, ¿no? Diciendo que él podría enseñarle bastante a Al Capone porque Al Capone solamente se desarrolló en 3 distritos de Nueva York y él en 3 continentes, ¿no? Una locura. Siendo realmente un general de 2 estrellas, realmente este Butler fue alguien muy relevante en su época, sobre todo al principio, que era la época de el gran garrote, ¿no? Así le decía en Estados Unidos. Bueno, esta del palo y la zanahoria que vuelve a repetirse en la actualidad con las amenazas de Trump en el Caribe y con los bombardeos de barcazas que no sabemos si son o no narcotraficantes, con la injerencia brutal en campañas electorales como en la Argentina, bueno, frente a un intento de rediseño de la región al servicio, por supuesto, de sus intereses, y en ese marco también podría agregarle lo de ayer, es este acuerdo marco que todavía simplemente son rasgos en general, pero que beneficia fundamentalmente a los intereses de Estados Unidos y destruye la industria y la capacidad productiva de nuestro país. Ujú. También, bueno, ponés en el centro de la escena la disciplina que es la geopolítica, una de las ciencias que se estudian y que no se detiene nunca, ¿no? Ir al pasado, ir a la historia, repasarlo, revivirlo, tomar lo bueno, dejar lo malo, y bueno, va quedando en claro, ¿no? Que le van cambiando el nombre a aquellos proyectos que se impone el imperio norteamericano para someter a los pueblos que considere necesario hacerlo. Hoy es la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Sí, hoy es un upgrade, digamos, el Monroe 2.1. En el caso del New York Times, llega a decir que es la doctrina Dolrow, ¿no? Por Donald Trump, haciendo un juego de Mira. palabras con aquello que fue en 1823 se inició la doctrina Monroe, ¿no? Ujú. Pero digo, cambian las formas, cambian la intensidad, cambia la lógica, pero lo que no cambia sin duda es la intención brutal de una lógica intervencionista que solamente valora la soberanía propia y desprecia a las ajenas. Ahora bien, cuando países como la Federación Rusa o la República Popular China ponen un límite, bueno, por supuesto que el imperio se ubica. Lamentablemente, tenemos países cuyos gobernantes cipayos se someten y disfrutan de ese sometimiento cual si fuesen masoquistas. Bueno, eso es lo que estamos viviendo en relación al gobierno actual de Javier Milei. Ahora también está sonando mucho el nombre de creo que senador norteamericano, que es cubano de origen, Marco Rubio, o de Miami creo que es. Está sonando mucho este nombre y bueno, él hace mucho tiempo venía pidiendo una invasión a Estados Unidos, creo que hubo un intento ya por 2018 en el primer mandato de Donald Trump, pero bueno, ahora debe estar muy feliz, ¿no? Sí, el rubio es lo que se llama un hijo de la gusanera, ¿no? Así se le dice en Ujú. Estados Unidos, a aquellos personajes descendientes de cubanos con una conducta fuertemente anticubana, también antivenezolana y por supuesto
injerencista, ¿no? Son como los hijos de aquellos que quedaron muy resentidos, producto de que sus países vivieron procesos de cambio social y que obviamente en venganza tienen una inquina muy fuerte respecto a todos los países de América Latina y sobre todo a su soberanía, porque el problema ni siquiera son sus gobernantes, el problema son los gobernantes cuando pretenden tener políticas independientes de desarrollo social, económico, productivo y tecnológico. Y en ese marco, obviamente, Milei es un gran amigo y Honduras, el actual presidente de Honduras, y los países que de alguna manera son rebeldes ante los mandatos de Estados Unidos pasan a ser enemigos, ¿no? Y, a ver, ¿qué es lo que puede llegar a suceder en el Caribe? ¿Efectivamente puede llegar a ocurrir una invasión? Yo la verdad es que no, es muy difícil tener precisión al respecto, pero uno duda mucho a la hora de creer en lo que Donald Trump dice en lo público, pero finalmente en lo que hace en lo privado, ¿no? Varía mucho. Sí, la realidad es yo trato de analizar justamente tomando fuentes diferentes cuáles son las alternativas o escenarios que se pueden producir. Desde el más simple, digamos, o mínimamente criminal, como el que está sucediendo ahora con el bombardeo de barcazas que en realidad no hay pruebas de que realmente sean de narcotraficantes. Y de hecho, incluso al serlo, el derecho internacional público exige su detención, su juicio, probar que efectivamente estaban cometiendo un delito. En este caso es una pena de muerte, pero sin siquiera saber que dichas barcas tenían narcotraficantes, tenían material de narco o eran simples pescadores, o etcétera. Entonces, eso por un lado, hasta llegar en la séptima alternativa que planteo en el texto, en la nota, a una invasión. Obviamente que esto sería lo más peligroso, no solamente para Venezuela, sino también para Colombia y para toda América Latina. La realidad es que yo creo que si pudieran lo harían. El tema es que Venezuela tiene mucha capacidad de respuesta y además se enfrentaría a una lógica similar a la de Vietnam en un territorio mucho más grande que Vietnam, con 1 millón entre militares y milicias venezolanas que al disgregarse generarían una situación, por supuesto, de guerra irregular. Que es lo que uno quisiera, desearía, es que que ningún país pueda intervenir en los asuntos internos de otro y cada uno resuelva sus problemas internos de una manera soberana, como lo dice la declaración de las Naciones Unidas, o que pueda haber una intervención de las Naciones Unidas siempre y cuando el Consejo de Seguridad lo disponga. El Consejo de Seguridad lo forman con derecho a veto 5 países, entre ellos China y Rusia, y obviamente nunca concederían una invasión unilateral, pero bueno, Estados Unidos está cansado de romper la Carta de las Naciones Unidas y hace lo que quiere, lo hizo así en Yugoslavia, bombardeando contra la oposición del Consejo de Seguridad, y bueno, puede hacerlo, y es bueno más o menos otra de las posibilidades, bombardeos quirúrgicos, con el intento de matar a los máximos responsables de la revolución bolivariana, pero bueno, la verdad es que es muy difícil prever porque también tiene que ver con procesos de escalada dinámicos. De acuerdo a lo que haga Venezuela, también va a ser Estados Unidos. Me estaba pensando en las brigadas internacionales, ¿no? En España, la guerra contra el franquismo, ¿no? A inicios, que la termina ganando Franco, las brigadas internacionales que viajaron a apoyar, creo que al socialismo. Ahora ayudamos un poquitito, pero había una pelea allí entre Franco y el socialismo. Estaba pensando, eso también podría llegar a ocurrir en Venezuela si lamentablemente esto se produce, esta invasión. Sí, en aquel momento fue una guerra civil de un golpe militar falangista contra la República Española, ¿no? Una república que se había dotado de una constitución, había hecho caer la monarquía, y
Y bueno, lo que hizo básicamente los militares de ese país, al mando del general Franco, que estaba en el norte de África, es invadir la península y durante más o menos una guerra de 3 años, enfrentarse a la República, que tenía, por supuesto, en el gobierno sectores democráticos cristianos, socialistas, comunistas, etc. Las brigadas internacionales eran brigadas básicamente de Estados Unidos y de Inglaterra. La más famosa era la brigada Lincoln, que apoyaba a la República contra los falangistas, y en el medio de la guerra civil, por un acuerdo político, las brigadas internacionales abandonan el territorio, pese a lo cual Alemania nazi y Italia bombardean a los republicanos, sobre todo en el hecho más conocido en la ciudad de Guernica, ¿no? Claro, que después dejó testimonio Picasso de forma terrible. claro. Hay algo de parecido, efectivamente, pero obviamente los tiempos no son iguales. El hecho que China y sobre todo Rusia haya dotado de una batería de misiles balísticos muy importantes a Venezuela limita las capacidades iniciales, por lo menos de Estados Unidos, de bombardear, pero bueno, está abierto, y lo que uno desea es que, por supuesto, no haya injerencismo y que Ojalá. cada país haga lo que quiera internamente y nadie se pueda meter en el marco, que es lo que Ojalá. realmente hace Estados Unidos. O sea, a Estados Unidos no le preocupa la democracia, porque si le preocuparía la democracia, lo que haría es mirar, por ejemplo, lo que pasa en la península arábiga, en las monarquías del Golfo, que nunca votaron nada, y sin embargo son sus socios históricas en inversiones, en petrodólares, etcétera. O sea que el tema de Estados Unidos es mentira lo de la democracia, y también es mentira lo del narcotráfico, porque el narcotráfico sale mayoritariamente de Colombia y de Ecuador, y bueno, Ecuador es un socio prioritario de Estados Unidos, y no, Daniel Noboa, su presidente, no parece estar muy preocupado, digamos, por el injerencismo de Estados Unidos. Al contrario, son socios, ¿no? Claro, claro, claro. Y también pensaba el contraste entre las brigadas internacionales, que me trajiste muy bien a la memoria de la historia de España y que podría producirse en un caso Venezuela, es imposible saberlo, pero qué contradictorio que es, o qué distinto que es a los mercenarios argentinos que han sido encontrados en Ucrania. Lamentablemente muchos han perdido la vida, pero bueno, es el destino que buscaron. Pero se escuchó muchísimos argentinos en Ucrania. Sí, sí, ya sabemos de la muerte de una decena. El último fue la semana pasada, muy graciosamente, después de haber posteado, estoy escribiendo justo sobre eso, mira, casualidad, Mira, justo después de haber posteado un posteo en Instagram, con el mensaje "Viva la libertad, carajo", y al otro día fue su primer día en el frente de batalla, y fue ejecutado rápidamente, digamos, por las fuerzas rusas. Y ahí, digamos, mercenarios extranjeros en Ucrania hay miles, básicamente de enemigos de Rusia, de Georgia, de Chechenia, muchos musulmanes que están peleando a favor de Ucrania. Pero bueno, parece que no les está sirviendo mucho, porque cada día que pasa, la Federación Rusa avanza en el campo de batalla en forma sistemática. bien, estaremos muy atentos, ¿no? Cómo se va conectando todo. Rusia, con esa operación especial, que así bautizó lo que muchos denuncian como invasión. Ellos dicen: nosotros estamos haciendo una operación, no queremos que Ucrania sea la OTAN, pero también atiende cuestiones en Venezuela, no la deja sola a Venezuela, y así está el mundo. Así está el mundo, Jorge. Queremos agradecerte este tiempo que nos has compartido, pero a estar muy, muy atentos cómo se van moviendo las piezas, ¿no? De a poquito y día a día. Así es. Bueno, les agradezco mucho la entrevista, les mando un fuerte abrazo a vos y a tus oyentes. Gracias, Jorge. Hasta pronto. Abrazo. Chau, Conversamos, chau. gracias. Conversamos con Jorge Elbaum, periodista y sociólogo argentino, con mucha participación en Página 12, también en Radio Madres. Detallando parte de lo que fue su nota publicada, el regreso de las cañoneras que lamentablemente están visitando las aguas del Caribe y amenazando a un país soberano como es la República Bolivariana de Venezuela.